Mari Mari Pupeñí, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché, Inchi Hugo Alcamán Piñén. Soy Hugo Alcamán, conductor de este programa que ya tiene 7 temporadas. Ha pasado el tiempo y aquí estamos, siempre conversando distintos temas con personas que nos parecen de interés para nuestra región. En esta temporada, nuestro tema principal es la paz. Queremos paz en la región de la Araucanía. ¿Cómo podemos lograr la paz? ¿Qué se entiende por paz? Son las conversaciones que pretendemos tener en esta temporada con personas que tienen incidencia, que tienen liderazgo y que pueden aportar o aportan a esta ansiada paz. Nutram, un programa de conversación. Nutram, conversar. Bueno, conversamos sin agenda, libremente, y vamos danzando en esta conversación con otro, conversar con otro, ¿no? Eso es lo que pretende este programa. Y le agradecemos a este canal de la Universidad Autónoma de Televisión y a su directora, la periodista Daniela Bello, por permitir que este programa exista, ya que somos el único programa en Chile conducido y hablado desde la mirada de un pueblo originario, que en este caso es el pueblo mapuche. No existe en Chile otro programa donde un indígena, y en este caso mapuche, pueda dirigirse, ¿no es cierto?, y conversar desde esa mirada. Así que agradecemos al canal y agradecemos a su directora. Bien, hoy día tenemos un invitado a quien considero un amigo, porque no solamente es una persona de buenos afectos, afectuosa, cariñosa, sino que además es una persona que es bastante completa, diría yo, porque es empresario y además ha ocupado cargos de representación popular. Ha sido concejal un par de veces en la comuna de Villarrica, ha sido core y bueno, y ha estado siempre ahí en el liderazgo. Yo creo que es un honor tener un invitado como el que tenemos hoy día. Mari Mari, Rubén, ¿cómo estás? René Rubenska. ¿Cómo está, don Hugo? Gusto saludarlo. Muchas gracias por su palabra. Bueno, básicamente, qué buen programa de invitar a conversaciones sobre la paz. Yo creo que eso lo necesitamos en nuestra región, en nuestro país y en el mundo, digamos, ¿no? No es tan solo un problema nuestro, que la necesitamos sí o sí. Pero encantado, y tenemos un amigo, yo tengo un amigo que es pariente suyo, ¿no? Que tuve la suerte de ser amigo y todavía vive, que es el padre Severiano Alcamán, quien fue el que me casó, bautizó mis hijos, bautizó a 2 de mis nietos, 2 de mis 4 nietos, y volvimos a renovar los votos de matrimonio después de 50 años, lo volvimos a hacer con él. Así que contento por ese lado de tener un amigo, un pariente suyo que es amigo mío desde hace tantos años. Sí, bueno, el padre Fray Severiano de Freire o Jorge Alcamán Painén, ¿no? Efectivamente, primo de mi papá, tío muy querido, ya con 95 años, cumplió en enero 95 años, se mantiene muy bien, muy lúcido, está escribiendo un trabajo que nos parece sumamente interesante y que es la conexión entre el cristianismo y la espiritualidad mapuche, donde observamos que tanto el cristianismo o la religión en general tienen una misma base, ¿no?, que es la ley natural. La ley natural, que es la ley del creador. El día, la noche es una ley, no se puede cambiar. Ningún congreso puede eliminar el día o eliminar la noche, no se puede. Las 4 estaciones del año, ¿no? La fuerza de gravedad, uno tira una piedra, tendrá que caer, ¿no? ¿Ah? Es decir, son leyes inmutables, ¿no es cierto? La Tierra gira, ¿no es cierto?, alrededor del Sol, la Luna gira alrededor de la Tierra. Nadie puede cambiar. Y eso es lo que se conoce como la ley natural, es decir, la ley del creador. Y todos los pueblos han observado esto y han
reconocido la existencia de un creador, ¿cierto? Alguien que ordenó toda esta cosa. Nosotros los mapuches creemos en aquello y los cristianos creen en lo mismo. Por lo tanto, hay una unión. Así que qué buen tema, René, pusiste sobre la mesa, porque justamente el padre Severiano, a quien desgraciadamente no lo podemos invitar, porque ya a los 95 años no es fácil, ¿no? Y él está muy cómodo en Pucón, allá hay una casa de sacerdote anciano, y me gustaría traerlo. Pero ya que tú lo pusiste a la mesa, de alguna manera está aquí presente a través tuyo, porque él representa de alguna forma esta unión, esta paz, ¿no? Un sacerdote mapuche, que fue el primer sacerdote no alemán en la orden de los capuchinos, y como mapuche él toda su vida ha predicado el amor, ha predicado la paz, ¿cierto? Sin mirar a quién. Así que qué bueno que pusiste este tema, porque justamente personas así es que necesitamos tener como guía, ¿cierto?, para caminar hacia la paz. Así que, bueno, yo solamente puedo preguntarte tú, ¿cómo conociste al padre Severiano? Oh. Perdona, y te pregunto porque yo sé que es una parte importante de tu vida, ¿no? Y de alguna manera esto representa la vida de mucha gente, cómo se evangelizó. Aquí hay gente que todavía piensa que la evangelización es algo negativo, ¿no? Y yo les digo claramente a mi gente que nos está mirando que no es problema ser cristiano y mantener la espiritualidad mapuche. Por el contrario, Cristo viene, y perdona que te interrumpa, René, Cristo viene a instalar un nuevo concepto sobre toda la humanidad y sobre nosotros los mapuches, ¿no? Que es amar al enemigo. Eso no lo tiene nadie, ¿no? Amar al enemigo, al que te está pateando, al que te está tratando mal, al que te trató mal, y uno tiene que amarlo. Bueno, ¿cómo? Bueno, ahí está el trabajo que uno tiene que hacer. Así que es un gran tema, efectivamente. Bueno, la historia se remonta al año 1969. Un buen día yo empecé a estudiar en el Colegio Humanidades en Villarrica, que era de las monjitas también, y llegó un día un compañero de curso que no lo conocía en una moto BMW. Yo tenía 14 años por ahí, mis ojos... Entonces era un chico que no era de Villarrica, era de Nueva Imperial. Entonces le dije, oye, pucha, linda moto, es del padre Severiano, me dijo. ¿Cómo es eso? No, porque yo estoy en la casa de él. Entonces yo ahí me empecé a hacer amigo de él por interés de la moto, digamos, de este chico. Me llevó a la casa del parroquial, del padre Severiano. Y ahí, en realidad, había... Era el párroco, ¿no? Párroco. Era el párroco párroco en la parroquia San Francisco, en Villarrica. En Villarrica, muy bien. Entonces ahí ya entré como pollito a mirar, qué sé yo, y habían del orden de, yo calculo, no le presté mucha atención, pero deben haber habido unos 15 chicos de distintas comunas de la región, donde el padre Severiano, después con el tiempo nos hicimos grandes amigos, digamos, hasta el día de hoy soy amigo con el padre y todo lo demás. Pero él, de distintas comunas donde él evangelizaba y todo, trajo chicos que estaban en problemas, que no tenían dificultades y los llevaba a la parroquia. Bueno, y yo me acerqué mucho a él y básicamente debo reconocer mi interés por la moto, digamos, ¿no? Pero yo había estudiado en el Colegio Pucara también, de ahí frente a la parroquia de San Francisco. ¿En el Instituto de Humanidades? No. En la básica. En la básica, en la básica, en las monjitas ahí. Ya, muy bien. Y después me fui a la escuela industrial en Villarrica, que era lo manejaba el padre Antonio, digamos, era el director, y después del industrial me fui al Colegio Humanidades, que también eran monjitas. Y después seguiste estudio, porque tú eres ingeniero En ejecución mecánica. de ejecución mecánica, Sí. ya. Bueno, y el tema fue que ahí aprendí a conocer al padre Severiano y de alguna manera me fui observando que él era yo diría un cura de verdad.
Esa fue hasta el día de hoy yo siento un gran respeto y admiración por él, porque su lenguaje, su vocabulario, su actitud, es un sacerdote de verdad, digamos, eso es lo que más puedo... 24/7, digamos. Lo que yo diría, se lo he dicho a muchos, yo he sido amigo de varios sacerdotes y mi señora está mucho en la iglesia relacionada para visitar enfermos, personas postradas, es ministro de comunión, qué sé yo, pero curitas así tan de corazón, tan verdaderos, digamos, te fijas, no conocido, digamos, yo el padre Severiano siento el mayor de los respetos y admiración por él. Y me da gusto que nunca para mí fue un tema que fuera mapuche, digamos. Él era valioso por cómo es de persona, digamos. Y el año pasado, bueno, después ya uno se hace más viejo y va viendo estas cosas, la importancia, digamos, que realmente tiene cuando una persona es valiosa. Así que el año pasado ahí partió una idea de un amigo en común que tenemos, que es Luis Casado, que se dedica a la información acá en Temuco, digamos. Y él se le ocurrió, porque alguna vez le conté el tema de padre Severiano, y a él se le ocurrió que lo podríamos hacer un reconocimiento y que y hacerlo hijo ilustre para mostrar de que, oiga, hacemos un reconocimiento a una persona de origen araucano, digamos, que se merece todo nuestro respeto y todo nuestro cariño. Y Luis incluso quería que, como el padre Severiano estaba viviendo en Pucón, la casa para los franciscanos está en Pucón, lo quería hacer en Pucón. Entonces pues yo dije, mira, pero que yo sepa, su mayor obra social la hizo en Villarrica, en la comuna de Chaura, qué sé yo, en el sector de Chaura. Así que lo planteamos al Consejo Municipal si podía, y les pareció a todos bien, todos unánimemente optaron por darle un reconocimiento como hijo ilustre de Villarrica, cosa muy merecida por lo demás. Sí, verdaderamente fue una hermosa ceremonia donde estuvimos juntos ese día y un 18 de septiembre, todo muy simbólico, ¿eh? El Día de Chile, el Día de la Patria, ¿cierto? Un sacerdote mapuche que predicaba, ¿no es cierto?, en mapuzungún, en castellano, y también creo que le hacía el alemán, sí, porque él fue a estudiar a Alemania, así que como una persona unía, ¿no es cierto?, a culturas diferentes que existen dentro de la región. Y cuéntame una cosa, René, tú fuiste core, consejero regional, y como consejero regional, ¿cómo se ve la región? ¿Cómo se ve desde arriba, no? Porque los cores están arriba. Sí. Yo no la pasé bien de core. Ya. No. Lo que pasa es que de alguna manera yo he trabajado, mi papá era empleado de una empresa maderera en Villarrica y trabajé desde muy cabro porque me gustaba, digamos, los tractores, los camiones, qué sé yo. Entonces, y por ahí entre una cosa y otra uno empieza a aprender de los precios que cuestan las cosas, lo que cuesta obtener, lo que sea. Y en el gobierno regional lo que me vi y con preocupación fue que los precios estaban demasiado excedidos, digamos, en muchas cosas. Entonces, yo estaba en Renovación Nacional y bueno, se lo planteé al senador, a nuestro amigo José García, a René Manuel, a todos los políticos que yo tuve a mano, le hice ver que los precios era un despilfarro, digamos. Pero no hubo manera de llevar estas cosas a mejorarlas, digamos. Y todavía siguen exactamente igual, digamos. Yo no he visto, si usted observa solamente el teatro, el mercado municipal de acá de Temuco, la plata que se ha gastado ahí, todavía no se termina. Entonces, claro, los gobiernos en general piden que nosotros, los privados, hagamos el esfuerzo, que aportemos impuestos y todo lo demás, y amenazas. Hoy día, por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, en Villarrica me comentaban que una señora que tiene un puestito en un mercado Fritz, se llama, que prepara comida bastante artesanal, digamos, unas comidas caseras,
trabaja ella con una hija, y corren para allá, corren para allá. Claro. Parece que no dio una boleta y llegaron los inspectores y ya una multa y clausura ahora en un par de días más le clausuran el negocio. Entonces, digamos, por una parte uno observa que está el despilfarro que hace el gobierno en los dineros y lo que le están sacando a la mugre a las personas que también se sacan la mugre trabajando para llevar el sustento a su familia y todo lo demás. Entonces, a raíz de todo eso, Hugo, yo creo y estoy en una misión, digamos, de ver si puedo reunir 35.000 patrocinios para ir a molestar un poco y plantear estas cosas. No digo que uno... 35.000 patrocinios, ¿para qué? Para hacer, y estar en la papeleta de o candidato presidencial, qué sé yo. Muy bien, ya. No sé si está muy bien, pero sí. quiero plantear la experiencia de vida que tuve. Yo tengo hoy día 70 años y no soy no soy de derecha por doctrina, sino por convicción. O sea, yo no soy de que haya leído 1000 libros y cosas así para ver por qué funciona, por qué debería uno ser de derecha, sino es la práctica, lo que yo he vivido, lo que creo que podría ayudar. Yo creo que se resume a trabajar desde muy joven, ¿no es cierto? Hasta viejo, porque sigo trabajando. Y sigues trabajando, sí. Claro. No, a mí me parece muy bien que las personas que tienen conocimiento, tienen capacidades, las pongan al servicio de la sociedad, si eso necesitamos. Yo también pienso que en Chile tenemos seria deficiencia hoy día, ¿no? La falta de líderes, faltan líderes en Chile, hay caudillos, gente que moviliza gente, pero no tiene, ¿no es cierto?, un propósito claro, una mirada de largo plazo. Faltan líderes y falta dar el ejemplo también, ¿no? Porque aquí se predica mucho, pero no se practica lo que se predica. Entonces, efectivamente estamos viendo, y la sociedad está muy cansada de todo lo que es la corrupción, porque finalmente todo esto es corrupción. Así que, no, qué bien, espero que puedas tener esos 35.000... Y meter un poco en conversación. Y lo que, a ver, otra cosa, conversando del tema que tú, esta conversación de paz, pues yo creo, una cosa que no me gusta, digamos, de los candidatos míos, que yo podría votar por ellos, digamos, es que alegan en contra de la izquierda y lo qué sé yo. Y yo digo, mire, ustedes también, a ver, con José García Ruminot, yo hablaba, oiga, ¿por qué llegan a acuerdos cuando son malos acuerdos? Pero es que lo que ellos proponían era tan malo que conseguimos que no fuera tan malo. Sí, pero José, a ver, si a mí me dicen que nos saltemos del 20º piso de un edificio sin paracaídas, sin una malla abajo, yo no me voy a tirar del cuarto, por muy de acuerdo que llegue a un mal arreglo con ellos, pero ni del segundo piso tampoco me voy a tirarle. Es decir, no. Aceptan no saltarse el 20 piso, pero sí del décimo. Del décimo, del octavo, digamos. Entonces nos vamos a sacar la mugre igual. Sí, pues. claro. Entonces, o sea, no es que uno no quiera conversar. Y el ciudadano común y corriente no entiende esas cosas. Entonces, claro, te piden llegar a acuerdos y, oiga, conversen, lleguen a acuerdos, pero el acuerdo está con esa gente que quiere saltar del 10º piso, digamos, y el otro que quiere, ya, de último ya saltemos del 2º piso. Pero te vas a ir a parar al hospital igual. Claro. Y si caes de cabeza al cementerio, digamos. Sí. Entonces, llega a ser penoso, digamos. Y no se trata de mala voluntad, pero se trata de plantear. O sea, volviendo atrás del tema de la conversación de la paz, yo creo que efectivamente, pero tenemos que mejorar el diálogo, o sea, la conversación, el tono de la amistad, mantener la amistad cívica. ¿Tú piensas que se ha perdido? Mucho, eso es mi opinión. Se mantuvo bastante tiempo, los principios, los tiempos de la concertación, yo diría que estuvo bastante mesurada la cosa, a pesar de que llegaron a malos acuerdos, digamos. Si uno revisa todo lo de la AFP, la ISAPRE, que fue el resultado de la gran... René, perdona,
ambos estamos en edades similares, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te acuerdas que era esta tensión con el pueblo mapuche o desde el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, en los años 60? Yo creo que no existía. No existía. Tú Yo nunca en los viste nada. colegios, yo tenía compañeros de curso apellido mapuche y éramos uno más y jugábamos a la pelota y jugábamos Y los años 70, seguimos igual. igual. O sea, y cuando yo llegué... ¿Cuándo, a tu parecer, empieza a haber un conflicto intercultural en la región? Mire, yo llegué a la universidad, yo me dedicaba al tema de la industria donde trabajaba mi papá. En realidad no me metía nunca ni en política, yo ni siquiera conocía el centro de Villarrica, digamos. Pero cuando llegué a la universidad, que entré a la universidad en agosto del año 73, un mes antes del golpe. Y acá cuando llegué era todo marcha y alegato y qué sé yo, llegué a un mundo que no conocía, digamos, de verdad. ¿Tú llegaste de Villarrica a Temuco? A Temuco, sí. Perfecto. Y la verdad es que fue bueno, antes había estado terminando mi segundo enseñanza media, lo terminé en Temuco, en el Liceo de Hombres, y ahí ya la cosa era con hartas huelgas, pero yo nunca me metí, nunca participé. Pero estaba convulsionado. Sí. Yo diría que partió con nuestro amigo Allende, digamos, lamentablemente. Y después de la década del 80, ¿cómo viste tú? A ver, en mi opinión, yo nunca tuve problemas de ningún tipo, digamos, a pesar de que mis amigos eran todos, diría, de izquierda, cuando lo único que discutía era con mi papá. Ya. Mi papá era defensor del gobierno de Pinochet, digamos, porque él venía de República Checa, o Checoslovaquia en esos años, y allá le habían quitado todo, digamos, a su familia. ¿Tu papá o tu abuelo? No, mi papá. Yo soy primera generación en Chile. Ah, mira, ese es lo que se llama criollo, ¿ah? Porque aquí se usa mucho el concepto criollo, pero criollo es el hijo del europeo, ¿no? Yeah. El hijo. El nieto ya no es criollo, ya es mestizo. Yeah. ¿Ah? Entonces aquí Entonces, mucha gente se dice entonces, criollo. en ese caso yo sería criollo. Claro, los bailes criollos, la cueca. No, todo eso es mestizo ya, ¿no? Porque ya ha pasado tiempo y se han mezclado, ¿no es cierto?, otras costumbres. Así que mira qué interesante. Sí, así que tú tienes un conocimiento muy cercano de parte de tu papá que tuvo que emigrar a Chile. Emigrar a Chile, y curioso, porque por el lado de mi señora también es criolla, digamos, y el papá de ella era libanés. Libanés. Ya, mira. Y uno vino a hacer futuro, a sacar su familia adelante, y mi papá vino a cazar y a pescar. Ah, sí. Ah, sí. A él no le iba a volver a quitar nunca nada en su vida, digamos, porque él estaba convencido de que el mundo iba a ser socialista, digamos, y comunista. Ya. Entonces quería no tener nada. No, nada. Entonces nada, pasarla bien. Para pasarla bien, sí. Y eso fue una cosa bien. Y decidió quedarse en esta región porque había lo que él quería, ¿no? Porque la historia fue que, a ver, lo que él contaba, que cuando era cabro, niño, digamos, el papá que también le gustaba cazar y pescar, más cazar que pescar, creo yo, en Praga no hay muchos lagos. El tema es que como era cazador, le llegaba una revista Wildtierkunde, una revista alemana especializada en caza. Y allá alguien escribió que en Sudamérica, al lado de Argentina, había un país chiquitito que era Chile, que era un paraíso para cazar y pescar. Ah, mira. Y incluso hablaban de la laguna de los Patos que estaba en Osorno. Y él, cuando escapó de República Checa, se fue a Hamburgo, en el puerto ahí de Alemania, y después de conseguir papeles, visa y qué sé yo, escapó con un amigo, que era hijo de doctor también. Y el amigo no le dieron visa porque era operado de apendicitis. Apendicitis era así, o vesícula, una de las dos cosas. Así que por eso no le dieron visa y el amigo se fue a Australia y él se vino a Chile. Pero como digo, yo no fui, y mi papá nunca fue político, digamos, de inculcar así que estos son malos, estos son buenos. Yo alegaba con él porque él defendía a Pinochet, dijo, no, si los otros no son buenos, no son tan buenos, digamos. Listo, y
Y mi gran mayoría de amigos que les gustaba la fiesta y todo lo demás, igual que a mí, digamos, eran de izquierda. Así que mis amigos eran de izquierda. Bueno, Pero lo importante es que tú no viste esa tensión social, no. ese conflicto. Ese conflicto que hoy día nos tiene entrampados, ¿no? Porque hay una violencia instalada, ¿no es cierto? La violencia se ha declarado como instrumento político, por lo tanto, no es una violencia sin perjuicio de la violencia de los delincuentes, ¿no? Entonces, se ha enredado la cosa. Es lamentable, es muy lamentable. Yo creo que hemos perdido el norte en muchas cosas, digamos. Y fíjate que en eso, cuando yo formé un partido, cuando me retiré de Renovación, formamos un partido que se llamó el Partido Nacional Ciudadano. Yo le quería poner Partido Nacional, por el Partido Nacional, que era, mi papá era del Partido Nacional y Jorge Alessandri era, que a mí yo lo veía y me parecía un caballero, que entonces dije, el Partido Nacional. Y unos amigos por ahí me dijeron, no, pero no, suena muy momio, que sé yo, pongámosle Ciudadano. Pongámosle Ciudadano, no hay problema. Y bueno, pero con ese partido, donde yo practiqué todo lo que sugerí, porque fui alguna vez presidente regional de RN acá también, sugerí que las comunas eligieran sus propios candidatos a concejales, su propio candidato a alcalde, que no lo viera el partido ni desde Santiago ni tampoco desde Temuco, digamos. Entonces, pucha, ahí tuvimos... No aceptaron la idea que yo tenía, así que hicimos una elección ahí, René Manuel García, competimos, ganó René Manuel, y dije, mira, y sigo siendo amigo de René Manuel, no quita ni una ni pone. Le dije, no, eso va mal, le dije, esa cuestión eso no es bueno, digamos, ¿no? Si tú vas a decidir quién va a ir al candidato a concejal o al candidato a alcalde en Curarrehue, sin que o conversando con 2 o 3 personas, pero que no lo decían una base del partido. Bueno, pero yo lo hice con el partido nuestro y con gente desconocida y nos fue mal, digamos. Ahí también vi que las personas votan por la gente que es conocida, digamos. Sí, sí, sobre todo en el mundo del campo, en la ruralidad. Pero en el pueblo también. El nombre que suena vale más que el que no suena, ¿no? Es decir, más vale pájaro conocido que por conocer, dicen, ¿no? Y ahí parte un gran error que creo que es lo que nos tiene hoy día donde estamos, digamos. Sí, Así sí. que... No, esto de la política partidista es un gran problema que tenemos. René, bueno, pasa el tiempo rápido, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Vamos a quitar el espacio a Richard. Y siempre pensamos que tenemos que volver a repetir la conversación, ¿no es cierto?, con otros temas. Pero me gustaría, antes de terminar, ¿cuál es tu deseo, tu mirada para nuestra región, ya sea como empresario que eres o como con el liderazgo político que has ejercido y que, bueno, con esta aspiración política que nace más bien de mejorar las cosas, por lo que yo te he entendido, ¿no? No es por la búsqueda del poder por el poder, sino que es la búsqueda de mejorar nuestra sociedad chilena. Yo creo que tenemos que cambiar muchas cosas realmente, Hugo. De partida, hoy día el tema de seguridad, que es grave, pero yo creo que lo más grave es nuestra educación. Es el problema principal que tenemos, digamos, donde tenemos que hacer cirugía mayor, pero mayor de verdad. Educación desde el punto de vista humano, ¿no? Humano. Porque se entiende educación para que los jóvenes lleguen a la universidad y entren al mundo laboral, ¿no es cierto? Esto es un desarrollo humano, un desarrollo de persona, de ser ciudadano, que no importa si eres el barrendero de la calle o el doctor, que el respeto, el cariño, la consideración por la persona, que no tiene por qué ser distinto. ¿Sí? Eso. Sí. Mi papá, por lo menos, con todos los defectos que pudo tener, siempre a mí me enseñó así, digamos, para él eran todas las personas iguales, digamos, ¿no? Antiguamente existía un ramo que se llamaba Urbanidad y Buenas Costumbres. En la escuela, ¿no? Urbanidad. Entonces uno le enseñaba a decir gracias, por favor, ser respetuoso, ¿no es cierto? Y no llegar y entrar y nunca ser prepotente. Era una forma de ¿Por qué me hablar de entrar a una casa a robar y a asaltar a la gente o a amarrar? Sí. No, hemos perdido la brújula demasiado, digamos. Sí. ¿no? Coincido que la educación tiene que ir también a
a lo personal, a lo humano. Bien, pues, hemos llegado al final del programa. Mucho gusto y muchas gracias. Y por ahí nos vamos a encontrar, porque usted tiene hartas cosas. Su sueño de la Universidad Mapuche era algo que está pendiente. Sí, ¿no? sí. Y podríamos por ahí hacer cosas interesantes. Mire, yo no sé cómo, porque no le puedo prometer nada, pero podemos juntar las 35.000 firmas, patrocinios se llaman, y de personas independientes, y plantear temas y vamos a ver qué es lo que pasa. Muy bien. Muy bien, pues, don Hugo. Gran desafío tiene nuestro amigo, nuestro invitado del día de hoy día, y le deseamos toda la suerte porque tiene buena intención para nuestra región y sueña con una región próspera, pero para eso tiene que haber paz. Bien, mis queridos amigos, amigas, Buñuy, me despido de ustedes. No se vayan, vamos a pasar al segundo bloque en una interesante conversación de actualidad. Aquí estamos de vuelta, mis queridos amigos y amigas, en este programa de conversación para la paz. De aquello es lo que nos estamos preocupando en esta temporada. ¿Cómo podemos, a través de las conversaciones, ir encontrando caminos, ir encontrando ideas que nos permitan caminar hacia la paz en nuestra región? No podemos seguir viviendo conflictuados, porque conflictuados no tenemos desarrollo, y sin desarrollo no hay Cumemoyén, no hay buena vida, ¿no? Así que tenemos que tratar de buscar por todos lados estas formas para la paz. La violencia solo trae violencia. De eso está la humanidad entera, tiene lecciones a través de toda su historia. No existe ningún ejemplo donde la violencia finalmente gane. La violencia siempre trae otra violencia. Así que tenemos que buscar el camino diferente, el camino de la paz. Hoy día tuvimos una grata conversación con don René Rubesca Balboa, empresario, y ha ocupado cargos de representación popular como consejero regional, core, concejal, ha sido candidato, y ahora una gran sorpresa. Está buscando firmas para ser candidato presidencial. Qué interesante, un candidato presidencial que nazca desde la región de la Araucanía. No es el primero, porque ya han habido otros, pero es un aporte, creo yo, porque así aparecen más ideas, hay gente que dirá, tanto candidato. Yo en lo personal, con mucho respeto por lo que usted pueda pensar, creo que entre más candidatos existen, más buenas ideas pueden surgir y finalmente siempre va a haber una primaria, ¿cierto? Y luego la elección. Así que es como el hornear, ¿no? Vamos horneando y va quedando finalmente el trigo que queda limpio, ¿no? Y todo lo demás se va. Así que veremos qué ocurre, ¿no? Este año tenemos elecciones presidenciales y de parlamentarios. Así que nuevamente otro año político. Bien, le doy la bienvenida a nuestro segmento de conversación a mi Peñi Richard Caifal Piutín. Mari Peñi Richard. Mari Peñi Hugo, y también saludar a nuestros amigos que nos han ido acompañando semana a semana a través de las pantallas de Universidad Autónoma Televisión. Bueno, tremendo invitado al que me precedió y escuchaba atentamente también sus comentarios. Y lo importante es que él hacía referencia a la paz, pero la educación también, estimado Peña. Es importante la educación. Él encamina la paz a través de la educación. Así es. Es un camino que no hay que dejar a un lado, ¿no? Sí, y antes de comentar lo que él ahí reseñaba, hemos tenido una semana, yo digo, para el olvido, con apagones a nivel nacional, noticias que hablaban de una disminución de los episodios de violencia, que es el tema también de nuestro programa,
pero lamentablemente los atentados continúan día lunes, día miércoles, por lo tanto es un desafío pendiente el tema de la violencia, y la educación es uno de los caminos más importantes y relevantes, creo yo, porque a través de la educación estamos formando a las nuevas generaciones y entregándole algo que es fundamental, que es elementos valóricos. Yo creo que allí está parte de lo que nuestro amigo René nos quería también de algún modo desafiar cómo hacemos con los valores, porque Hugo, tú y yo hemos conversado largamente de la filosofía, la visión occidental desde el punto de vista de las virtudes cardinales, una filosofía que se basa en las enseñanzas del mundo griego, romano, grecorromano. Platón influyó bastante en la elaboración de estas virtudes cardinales y que encuentran mucha semejanza en las virtudes o en los valores cardinales del mundo indígena. Sí, sí. O sea, cuando hablamos de las virtudes cardinales de la filosofía occidental, encontramos allí la templanza, está la justicia, la fortaleza y la prudencia. Totalmente. Ahí se resumen los valores cardinales de la visión occidental. Y que en nuestro mundo mapuche nosotros están contenidos en el ADMAPU. Así es. En las normas de comportamiento que tiene que tener un mapuche, ¿no? Sí. Y la justicia se repite, ¿eh? Sí. La justicia o la rectitud, lo que nosotros decimos una persona norche, una persona recta. Así es. La justicia del mundo o de la filosofía griega está presente. Platón la hace evidente, digamos. La templanza, la fortaleza, lo que nosotros llamamos ser nehuenche, Absolutamente. es coincidente, o sea, no son contradictorios los valores del mundo occidental con los valores del mundo mapuche en este caso, sino que se van complementando, y es la educación o la formación que le debemos dar a las futuras generaciones, y por ello nosotros hemos sido ya majaderos, tajantes en decir que la violencia no es el camino. Sí. Por eso duele estas noticias de atentados, quema de camiones, porque le estamos haciendo un daño tremendo a personas con sus familias, con sus hijos, y estos valores son pasados a llevar, digamos, y son valores, no son elaborados desde ahora. Antecedentes históricos nos indican que la existencia del mundo indígena acá, a lo menos en esta zona, data de 14.000 años atrás. Y la filosofía occidental se ha estado elaborando 2.000, 3.000 años, o sea, son valores que han perdurado y se mantienen. La templanza, son valores que también uno puede encontrar un cierto grado de similitud en el mundo indígena. Bueno, has dicho varias cosas que son muy importantes. Yo quiero solamente fortalecer un concepto que tú señalaste, que es el que nosotros desde la Corporación de Profesionales Mapuche NAMA. NAMA significa Encuentro Nacional Mapuche. Esa institución busca el encuentro nacional de todos los mapuches para encontrarse a sí mismos. Y hemos hablado de la complementación. Esa palabra es clave, complementación. Más importante que integración. Muchos hablan de integración. Claro, intégrate, dice, pero al integrarse uno deja de ser, ¿cierto? Porque pasa a otro ser. Pero complementación significa que cada uno se mantiene y se enriquece. Entonces, muy bien dices tú, Richard, que los principios valóricos de las virtudes mapuche, contenidos por las normas de comportamiento mapuche, ADMAPU, están también presentes desde otra mirada, desde otra cosmovisión, ¿no es cierto?, en el mundo europeo occidental, que es la cultura que tiene Chile, y que nace efectivamente de Roma, nace de los griegos, nace de Judea, ¿no es cierto?, y ahí está cómo se forma esta civilización europea occidental. Y ambas se complementan, se enriquecen. Hay personas que dicen, bueno, ¿y para qué sirve los mapuches? Bueno, porque es otra mirada, es una mirada desde la naturaleza, desde el territorio, desde la ecología. Desde ahí mira el mapuche, que acá se mira principalmente desde la urbanidad, desde la sociedad que ha decidido vivir reunida, ¿no es cierto?, en ciudades, en pueblos. Entonces, se complementan. No aprovecharlo es definitivamente un desperdicio,
porque si el chileno no mapuche no aprovecha a los mapuches o el mapuche no apreciara a los chilenos, sencillamente cada uno viviría por su lado, como se vivió acá en la región. Si ese es el problema, creo yo, Richard, que el conflicto que tenemos, porque cada uno vivía su mundo, ¿cierto? Y hoy día nos hemos encontrado, porque los niños hoy día van juntos a la escuela, van juntos a la universidad, están en todos los campos laborales, está el mapuche, ¿no es cierto?, incorporado. Bueno, ahí está el aporte desde la mirada mapuche, ¿no? Solamente un elemento nomás, que podemos hablar de mucho. Tú hablabas de la templanza. Yo hablo del valor de la palabra. Hoy día, si yo no firmo y no voy al notario, no vale de nada lo que diga. Hoy día la palabra vale nada. Lo que vale es el papel firmado con el dedo y con notario. Es decir, hemos llegado a lo último de la carencia del valor de la palabra. Así que tenemos que volver a apretando las manos, mirarnos los ojos, y lo que se dice, se cumple. Pero eso hay que enseñárselo a los niños desde chiquititos, ¿no? Desde que ya empiezan a caminar, enseñarles a mirar a los ojos, a no mentir, a decir las cosas como son, y así vamos a tener una sociedad diferente. Y ahí entra el segundo elemento, que tú muy bien lo recogiste, de nuestro invitado René Rubesca, la educación de las personas, no la educación hacia la universidad, sino que la educación del ciudadano como persona. Así es, por eso hemos insistido tanto en este programa que la violencia en este caso es contrario a la prudencia y a la templanza, es contrario a la rectitud y a la bondad que están en la visión y en las virtudes cardinales del mundo indígena. La violencia finalmente es contrario a la justicia también, y es contrario a estos cuatro valores esenciales del mundo indígena, como estas virtudes cardinales de la filosofía occidental. Por eso es tan importante recoger los elementos de la educación. Y te lo digo también a propósito de que hace una semana atrás se desarrolló una marcha por, en este caso, la oficialización del mapudungún. Y la gente tiene que entender que no es solamente el idioma, si aquí lo importante son los valores. Retornar a la visión valórica de nuestra sociedad. Que están reflejados en el idioma. Están reflejados en el idioma. Por eso digo que más allá del idioma, del querer conocer cómo se dice, no sé, casa, río, no. Veamos cuáles son los valores y cómo esos valores, digo, son complementarios a la filosofía o a la visión occidental desarrollada por miles de años. Sí. Es ahí la coincidencia y ese es el punto de encuentro. El punto de encuentro de las sociedades son los valores. Mira, qué buen tema pusiste, porque efectivamente la organización que ha estado ya 10, 12, 13 años, no sé cuánto, pero un buen tiempo, más de 10 años, ¿cierto? Todos los años insistiendo en la oficialización del mapuzungún. Distintos intendentes, distintos gobernadores han tenido distintas respuestas. Yo no voy a hacer un recuento para atrás, pero tenemos un gobernador que está recién partiendo, ¿cierto? El señor René Zafiro, y él se comprometió a trabajar por el reconocimiento del idioma mapuzungún. Entonces, hay personas que dicen, otro político que promete. Bueno, yo prefiero creer, Richard, prefiero pensar que lo va a hacer, pero lo importante es que ya una autoridad, la primera autoridad de la región, ya lo plantea. Entonces quiere decir que poco a poco vamos avanzando. Nos gustaría ir más rápido, Richard, pero, claro, pero las sociedades se mueven lentas. Y quiero contar una anécdota, Richard, antes que me pase a otro tema, porque tú eres me queda un tema. Ya. No ves, si yo lo conozco, yo siempre va muy rápido Richard Caifán. Alguien por ahí en un grupo dijo, ¿y para qué queremos aprender una lengua, un dialecto? Me dice. Bueno, yo soy una persona que todo lo investiga y lo busca, ¿no? Quedé picado con esto de dialectos, ¿no? Porque fue dicho de una manera peyorativa, mirando en menos el mapuzungún. Y descubrí, y lo invito a usted si no me cree para que lo investigue también, descubrí que en realidad el pueblo mapuche tiene un idioma, porque es propio de su historia, no depende de ningún otro idioma, es su idioma, no es derivado de ninguno, es un idioma, claramente, y el castellano, Richard, es un dialecto.
porque es una derivación del latín, ¿no? Entonces, del latín, y el latín tiene dos corrientes, el latín culto, donde están los pensadores, los grandes pensadores, y el latín popular o romancero. Y del latín popular nace el castellano, nace el italiano, nace el francés, el romancero, etcétera. Entonces, qué equivocados están aquellos que miran al mapuzungún como un dialecto, ¿no? Es al revés, para que vean la equivocación que tenemos muchas veces, ¿cierto?, cuando queremos mirar en menos a algo. El mapuzungún debe ser oficializado, creemos nosotros, porque en esta Araucanía todo está perfectamente denominado en esta lengua de la tierra, en este idioma de la tierra, y en forma muy precisa. Es increíble lo preciso de los nombres mapuche. Y eso le da una diferencia muy grande con otros lugares del mundo. Así, para el turismo, por ejemplo, el idioma marca una diferencia, ¿no? Incluso para la empresa privada, que ya le están poniendo nombre a la empresa privada, nombre de mapuzungún, o a los productos, ¿no? Entonces, es un error no aprovechar esta oportunidad que tiene esta región, nada más que por mirar en menos. Bueno, definitivamente el castellano es un dialecto y el mapuzungún es un idioma. Usted en su casa se va a reír, seguramente está diciendo que estoy hablando quizás qué cosa, pero bueno, sí, de eso se trata un NUTRAM, una conversación que es respetuosa, que es con afecto, y cada uno dice lo que piensa, y ahí vamos danzando, ¿no? Porque las conversaciones, conversar, ¿no?, es con otros, ¿no? Hablar con otros, es como danzar. Sí, pero hacerte una indicación de que el castellano no es oficial en Chile, por lo tanto, mal podría oficializarse un idioma, digamos, jurídicamente hablando. Bueno, ya salió el abogado. Claro, porque lo que podríamos hacer es un reconocimiento, digamos, pero no una oficialización, porque nuestra Carta Magna no habla del idioma castellano como un idioma oficial. Se entiende que es oficial desde la visión fáctica de hecho, digamos. ¿Por qué? Porque están los documentos, están las leyes, la forma de comunicarse de manera oficial, pero jurídicamente no está oficializado el castellano, por lo tanto no podríamos hablar de una cooficialización, digamos, del idioma mapuche, como un antecedente también a considerar cuando se habla en este caso desde la gobernación, de querer oficializarlo. Hay una pequeña observación respecto de esa terminología, digamos. Bueno, los abogados son así, ¿eh? Pero está bien, está bien. Entonces habría que hablar de co-reconocimiento. Una especie de reconocimiento del mapudungún, porque también hemos compartido muchísimas veces este dato, Hugo, pero lo volvemos a reiterar, el idioma se está perdiendo. El 10% de la población mapuche habla y entiende el mapudungún. De 1.700.000, diríamos que 170.000 solo lo hablan y lo entienden. Otro 10% solo lo entiende. Y la inmensa mayoría, el 80%, no habla y no entiende el mapudungún. Estos son datos censales del año 2017 que pueden efectivamente tener una variación al 2025, pero la realidad es dramática. Da lo mismo si habla el 10% o el 15%. Es dramático el hecho de que se esté perdiendo, en este caso, el idioma. Claro. Aquí también un punto interesante, Richard, al respecto, porque mucha gente dice, bueno, si los propios mapuches no les interesa el idioma, pero no es así. El costo de ir a la escuela donde no se habla el mapuzungún, de ir a estudiar, a hacer estudios superiores, técnicos, universitarios, no se habla el mapuzungún. El costo de estar 12 años en la escuela, más 4, 5, 2 años, lo que sea, estamos hablando de 15 años fuera, ¿no es cierto?, de la sociedad mapuche, aprendiendo las reglas, las normas, el conocimiento de la sociedad chilena, europea, occidental. Bueno, hoy día una gran cantidad de gente mapuche, hombres y mujeres, son profesionales, pues. Son universitarios, técnicos, ¿no es cierto?, tienen oficio, pero para tener eso han debido alejarse del idioma. Y entonces ahí está el tema. ¿Cómo hacemos que desde la escuela no perdamos el idioma? Richard,
en mi niñez yo tenía 3 ramos de idioma, 3. Teníamos que aprender Inglés. en la escuela el castellano, que era muy exigente los profesores castellanos, teníamos que saber conjugar, hablar muy bien el castellano. Luego el inglés y el francés, en mi caso, porque otros tenían que hablar alemán, seguramente italiano, los colegios italianos. Entonces, 3 idiomas y no se nos calentaba la cabeza, pues, ¿no? Todo lo contrario, nos hacía ser más pensantes, ¿ah? Y se desarrolla la inteligencia. Entonces, hoy día, ¿cuál es el problema de agregar al currículo en el Mapuzungún? ¿Cuál es el problema? No hay problema, es solamente un tema de voluntad, de querer o no querer, pero no hay antecedente que indique que no es necesario. Estamos muy materialistas, estamos en una sociedad que solamente quiere ganar dinero y por lo tanto lo único que están pensando los papás, los colegios, qué sé yo, es cómo llevar a los niños, a los jóvenes, a la universidad para que saquen un título y ganen plata. Y ahí están los resultados de la sociedad que estamos viviendo, una sociedad que no tiene respeto, una sociedad que mira en menos, una sociedad competitiva en donde no importa lo que hay que hacer, pero hay que ganar. Bueno, eso tenemos que corregirlo. Está bien ser competitivo, eso no es malo, pero tiene que ser con algunas normas de respeto hacia los demás, ¿no es cierto? Y no pasando a llevar ni pisando cabezas de nadie. Así que esto es un gran tema del idioma Mapuzungún. Y solamente reiterar algo que también lo hemos dicho. Yo tuve la oportunidad de vivir en España, en Madrid, todos hablan castellano, no hay problema. Y llego a Cataluña y me encuentro que hay 2 idiomas oficiales, el castellano y el catalán. Y quedé muy sorprendido, 2 idiomas oficiales. Y luego fui a Galicia, la otra comunidad española, porque allá no le dicen regiones, le dicen comunidad, y me encuentro que tienen el gallego, y después el País Vasco, y después Asturias, y después Valencia. Entonces encuentro que en España hay como 6 coidiomas oficiales al castellano. Y no hay problema. Muy por el contrario, esas 6 comunidades que tienen 2 idiomas son más avanzadas, son más desarrolladas que las otras comunidades que solamente tienen el castellano. Así que el tener 2 idiomas oficiales no echa para atrás a la región, ¿cierto? No la hace más pobre, todo lo contrario, la hace mucho más dinámica, mucho más próspera y finalmente, ¿no es cierto?, son los que empujan, como dicen los propios españoles, esta locomotora del desarrollo al resto de su país. Así que yo creo que, y así ocurre con otros países europeos, Noruega, en Noruega es obligatorio el idioma Sami, que es el pueblo indígena de Noruega, ¿no? Mira, sé que nos queda poco tiempo, pero quería también rescatar parte de la conversación con René y tú le preguntabas qué ocurría en los años 70 o 80 acá en la región. ¿Sabes por qué, Richard? Perdona. ¿Sí? Porque me llama la atención que es el segundo invitado que me dice algo parecido, que ellos no se dan cuenta que había algo con los mapuches. Es decir, aquí, como decía el senador Francisco Buenchumilla, que a usted puede gustarlo o no puede gustar, pero el senador tiene palabras para el bronce, como por ejemplo cuando definió a nuestra región como una región fragmentada, donde cada fragmento se desarrolló solo. Los chilenos por un lado, los descendientes de alemanes por otro, los italianos, los franceses y así, y cada uno, y no se conocía. Y pareciera que esto ocurrió hasta la década del 60, por lo que me estoy dando cuenta, y a partir de la década del 70 aparecen, ¿no es cierto?, estos mapuches, que es lo que sucede con ellos, ¿cierto? Y hoy día, en este siglo XXI, donde las comunicaciones cruzan por todos lados, nos damos cuenta que somos una región, yo creo que estamos recién tomando conciencia de que somos una región multicultural, de muchas culturas. Sí, está bien. Solamente porque, digo, en honor al tiempo, recordarle a las personas y a nuestros Peña y Lamien que en la década del 80 se produce la división
en este caso de los títulos de merced. Y aquí uno entra en contradicción porque siempre se habla de la comunidad, y la comunidad como tal no existía. No existía el concepto de comunidad, digamos, desde el punto de vista jurídico. Lo que existía eran los títulos de merced que fueron entregados desde el año 1884 en adelante, hasta el 1927 aproximadamente, y allí se produce entonces una convivencia obligada bajo una lógica comunitaria. No es decisión, sino que es de algún modo impuesta. Se viven en esa comunidad, pero de manera impuesta. Impuesta Y por no el se- Estado de por el Chile. Ta- y no se denomina comunidad, sino que se denomina reducciones Sí. indígenas. Y en la década del 80, a partir del decreto ley 2568, se hace esta división de las comunidades y a cada familia o persona se le entrega un título de propiedad. ¿Cuál es el cuestionamiento que se le hace a este decreto ley? Que uno de sus articulados señalaba de que dejarán de ser indígenas tanto la tierra como sus ocupantes. Esa era una de las frases muy cuestionadas, pero finalmente eso no ocurrió. Pero sí lo que ocurre es que básicamente se consolida esta visión de la titularidad. Yo por fin, después de la existencia de mis abuelos, de mis padres, yo tengo un título de propiedad que me acredita. Por eso los terrenos en los campos dicen que don Hugo Alcamán es propietario de, no sé, 2-5 hectáreas provenientes del título de merced Federico Alcamán. Y eso ocurre recién en los años 80. Y ahí entonces la gente toma consideración o toma conciencia de lo que es el derecho de propiedad individual. El concepto de comunidad indígena nace con la ley 19.253, que entra en vigencia el año 1993. Una visión, tanto digo, distorsionada, porque nuestra visión no era de vivir en comunidad, así desde el punto de vista Es decir, jurídico, el mundo político impuso con un presidente, ese concepto. secretario y tesorero. Claro. Esa no es la visión del mundo indígena. Y el lonco queda No, totalmente... aparte del lonco y del consejo de lonco que ya existía, no es que esto no es una invención, existía un consejo de lonco que de algún modo contribuía a la gobernanza con el mundo mapuche, pero fue eliminado, ¿cierto? Pero el concepto de comunidad no es un concepto, digamos, antiguo, es del año 93 en adelante, como esta figura del presidente, tesorero y secretario, como un hito importante de la década de los 80. Sí, importante tener claro entonces cómo el pueblo mapuche ha debido ir acomodándose a estas normas que nacen del Estado, nacen de parlamentarios que no eran indígenas, no eran mapuches, ¿no? De a poco hemos ido logrando algunos escaños, ¿no es cierto?, con gente nuestra que tenga una mirada nuestra. Nuevamente pongo un ejemplo de la diputada por la región de la Araucanía, Erika Ñanco, ¿no? Y nuevamente, ¿le puede gustar a usted o no? Si yo no estoy acá defendiendo a nadie, ¿no? Solamente estoy diciendo que concretamente la diputada se ha preocupado de recuperar, de reconocer, de proteger, de desarrollar el idioma y las costumbres de los pueblos originarios, de los 10 pueblos originarios, 11 pueblos originarios que hay en Chile, desde Arica a Magallanes. Esa mirada la hace una persona que es indígena, no la haría un chileno no indígena porque no se le ocurre. Entonces, esa es la importancia que tiene cuando las personas ocupan estos cargos y pertenecen a los pueblos originarios, ¿no? Además está decir que si no existía la comunidad indígena, tampoco existía la asociación indígena, que son entidades que es la ley la que las impone. Se pierde esa visión ancestral y junto con ello, retomando lo que decíamos al inicio, se pierde la concepción valórica. Porque eso es importante. Sí, claro. Es decir, desde lo valórico, desde el mundo de las ideas, de esa abstracción que yo hago, o ese resumen del que hago de la sociedad, ¿cuál debería ser el comportamiento? Bueno, el hecho de imponer un presidente, un tesorero y un secretario no tiene ningún tipo de relación con mi visión, digamos, que era en base a una autoridad basada en elementos valóricos. El lonco no se elegía. ¿Por qué? Porque lo que él básicamente plasmaba era la visión del mundo valórico. Y por eso hemos dicho tanto que los valores son importantes, que la trascendencia de los valores o de estas virtudes cardinales deben ser el eje no solamente de la recuperación del idioma, sino que también el fundamento esencial de toda educación. Una educación intercultural que se prestigie de tal, tiene que incluir
la formación del mundo occidental, ¿cierto? Sí. La templanza, la justicia, la fortaleza, la prudencia y también la rectitud, la bondad, la sabiduría y la fortaleza, o la resiliencia, como se diría hoy día, ¿cierto? Norche, Quinche, Nehuenche y Cumeche, valores cardinales o virtudes cardinales que son los que deben aflorar en este tipo de visión de futuro, de visión país y que contribuyen evidentemente a la paz, al entendimiento. Absolutamente, absolutamente. Esa es la necesidad que los niños desde pequeños vayan adquiriendo esos valores, ¿no? Esas virtudes. ¿Ah? Recordemos que valores pueden cambiar de una generación a otra, ¿no? Pueden cambiar por distintas circunstancias, pero las virtudes no cambian nunca, nunca. La honradez es una virtud, no cambia nunca, nunca va a estar de moda. El color azul, el otro programa podemos poner el color amarillo si quiero. ¿Ah? Ese es un valor. Para mí el valor del azul, ¿no es cierto? Pero para otro puede ser otro color, puede cambiar. Pero las virtudes no cambian nunca. ¿Ah? El valor de la palabra, el trabajo, la honradez, el ser justo, el ser honrado. Esos son virtudes. Y esas virtudes están en el idioma mapuche. Y todavía se conservan. Entonces no hay que perderlo, porque Chile, desgraciadamente, ha ido perdiendo esos valores, ¿cierto? Y puede recuperarlo a través de sus pueblos originarios que lo mantenemos. Y como tú muy bien dices, Richard, estas transformaciones que nos han hecho no son de 200 ni 500 años atrás, son apenas de 32 años atrás, de 1993, nos cambia la política, los parlamentarios chilenos nos cambian nuestro orden, nos cambian nuestra estructura y nos obligan a vivir en juntas de vecinos que se llaman comunidades, con presidente, secretario, tesorero. El lonco, como muy bien dijiste tú, que representaba los valores, las virtudes del pueblo mapuche, que a un lado. Y entonces hoy día somos juntas de vecinos. Ese mismo estatuto de las comunidades es el estatuto que tienen las juntas de vecinos. Y más encima, asociaciones indígenas. Nuevamente, con presidente, secretario, tesorero. Eso nunca existió. Entonces, coincidimos, Richard, que el gran golpe cultural fue hace 32 años atrás, 1993. El peor golpe cultural que hemos tenido. Eso se llama colonización. Así que tenemos que estar atentos para no perder nuestra esencia, para poder ponerla, como muy bien dijiste, Richard, al servicio de nuestra región, al servicio de Chile, para que todos seamos hermanos, única forma de llegar a la paz. Y con la paz, al desarrollo. Bueno, finalizando esa intervención desde el mundo valórico, complementándose lo occidental con lo indígena, creo que ha sido un programa que puede calar en la juventud, en las personas, y que no estamos de algún modo contradiciéndonos. Estamos aportando hacia el futuro, hacia el entendimiento, que es lo fundamental. Chaltumay. Muy bien, mis queridos amigos, amigas, muy contento nuevamente con ya haber partido con esta séptima temporada, ya llevamos varios años juntos, y los espero el próximo viernes a las 22 horas. Retransmisión los días sábados, ¿a qué hora es? A 12 y domingo a 14. A las 12 horas y los domingos a las 14 horas. Chaltumay, Peucayal. Chaltumay, muchas gracias. Peucayal, hasta pronto. Pumay, buenas noches. Gracias.